Bendiciones, ¿cómo están? Dios me los bendiga y que la paz del Señor sea sobre ustedes todo este mes de abril que estamos empezando y que podamos ver su fortaleza, su gloria y sobre todo mantenernos en calma, ¿sí? Creyendo que Él tiene el control. Lo oramos por su palabra. Amén, Padre, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, oh Dios, porque estamos estrenando nuevas misericordias hace horas. Dándote gracias porque tú nos has permitido, Señor, presentarnos delante de ti, reunirnos como iglesia, Señor, y compartir, oh Dios, este primer domingo de abril, no solamente tu palabra, Señor, también la cena del Señor. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño. Que tu presencia sea sobre nosotros. Señor, que tu palabra, Señor, sea en esta mañana, Señor, refrescante, Señor, sea un bálsamo a nuestra vida, sea transformadora, oh Dios, porque si estamos aquí es porque tú quieres hablarnos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús. A la vez yo te pido, oh Dios, por cada mujer y cada hombre, por cada cansancio que haya, oh Dios, por cada falta de sueño, por cada preocupación, Señor, por cada bloqueo mental, Señor, que puedan tener delante de tu presencia, delante de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes algo que no sé si ustedes me imagino que sí, lo han estado notando, pero este mes fue como el mes que acaba de pasar, como el mes que más se dio. Entonces yo dije, esta es la gran oportunidad de tocar este tema. Y en este mes de marzo fue uno de los meses donde hemos visto y hemos sido testigos de casi 2 años de pandemia. No sé si ustedes los han notado no es que ha terminado, pero como que llegamos al punto de los 2 años, inmediatamente que empiezan los 2 años, como que no hubo un respiro, comienza a darse el fruto de los 2 años que hemos pasado, ¿sí? En muchas áreas y inmediatamente antes de cumplir más bien los 2 años de pandemia se levanta el tema de lo que era la guerra de Rusia con Ucrania. Todos somos testigos. Nunca me imaginé que yo iba a ser testigo de ver una guerra así, ver edificios, o sea, no es una película de guerra, es que somos testigos, ¿sí? Que parte de eso está sucediendo. No solamente en este tiempo, si uno lee la historia, hemos visto montones de guerras, montones de hombres que se levantan creyendo que a través de la violencia, de la guerra, del poder, van a conquistar las tierras o lo que quieren. En este caso, el presidente de Rusia, desde 1999, si no me equivoco bien, no estoy muy segura, se fue el 99, el 98, en donde la Unión Soviética se corta en sí y se divide en todos los países, que son 19, que hacían la Unión Soviética. O sea, de hecho que sabemos que Putin, yo no sé si lo digo bien, pero una de las ideas de él es volver a unir el poder, ¿sí? de la Unión Soviética. Y todos sabemos que eso está sucediendo porque las cosas tienen que acomodarse para los últimos tiempos, sin dejar a un lado que la Unión Soviética junto con Japón va a ser uno de los países que van a estar unidos para atacar a Israel ya en la Armagedón, ¿sí? Que eso viene. Pero antes que llegue eso, vamos a ver la Tercera Guerra Mundial y muchas guerras. Pero dejemos eso aún, volvamos al mes de aquí cerquita, aquí muy cerca de nosotros, aquí en Costa Rica, viendo solamente, digamos, lo que era la guerra de Rusia y todo esto, y miles de personas muriendo. El 17 de marzo sale aquí en Costa Rica que 23 estudiantes de Alajuela fueron heridos y enviados al hospital por estar peleando por un lugar, por una banca, ¿sí?
haga cuenta ustedes, ¿sí? Que es ver que 23 estudiantes de 11º y todo el enredo que hubo en el liceo de Alajuela estaban peleando porque para ellos era parte, o sí, era de ellos la banca, no sé si fue que la compraron, estaba escrita, la donaron, no sé, no creo, eso era del gobierno, pero para ellos ese grupo de 11º era propiedad de ellos, ¿sí? Y entonces se arma, se merendo pleito y todo esto. Y terminan en el hospital y todo esto. Días después, sin dejar a un lado que han pasado desde que empezaron las clases, ciertos eventos de violencia en otras partes del país con respecto a lo que son estudiantes prácticamente de colegio. El 23 de marzo, aquí mismo en el Liceo de Escazú, se armó otra vez, llega la policía y llega la municipalidad y los estudiantes se le tiran encima y todo el mundo, bueno, fue algo, pues sí, yo no sé usted qué piensa cuando usted ve eso, a mí me da indignación, ¿sí? Porque me preocupa ver una juventud que cero respeto a una autoridad, es decir, es preocupante, ¿sí? Porque si los jóvenes que son el futuro, yo nunca digo futuro, es el presente de un país que podamos estar esperando. Quiere decir que si no respetan a un policía, no respetan a papás dentro de los hogares. Y eso es muy preocupante. Y terminamos el mes, eso fue el 23 de marzo, lo del liceo de aquí de Escazú. Y terminamos el mes y el domingo pasado, el 27 de marzo, y en los premios Oscars, donde Will Smith, por el chiste o la broma que le estaban haciendo al esposo, no estoy diciendo que haya estado correcto ni nada, jamás, de los jamases, se levanta y no se sabe si fue actuación, si fue para proponer los Oscars, porque los Oscars hace mucho tiempo no tienen el boom que tenían muchos años atrás, no se sabe si fue preparado o no fue preparado. Lo único que uno sí sabe es que creo firmemente que nadie se esperaba que él se levantara y le diera una bofetada, que hasta en eso suena muy preparado, porque hombres, no sé ustedes, pero a mí me suena, me veo raro ver a un hombre dando una bofetada. Sí, no sé, yo me crié con 3 hermanos varones. Y yo, al criarme con 3 hermanos varones, adivínenme, nunca he dado una bofetada, siempre a puño cerrado, ¿sí? Porque como que, ¿entiende? ¡Pah! Así. Pero él dio la bofetada, entonces, eso fue la noticia de toda esta semana, solo eso, por redes sociales, por las noticias, ya hasta que hacía, no sé la palabra, ya que aburre, es tanto, y bueno, el caso es que golpea al otro actor y en las redes sociales se llenaron los a favor de Will Smith, los en contra de Will Smith, en contra de la violencia, a favor de no, que era la esposa, que era un chiste por la enfermedad. Bueno, el caso era que en sí perdió el control. Así de fácil, terminó renunciando a la Academia de Artes y todo eso. Pero meditemos por un momento, después de la pandemia, los últimos estudios que se han hecho con respecto a lo que es la violencia, no solamente lo que estamos viendo en colegios y todo eso, también vemos la falta de control en las carreteras, en los hogares, en las redes sociales, vemos los insultos, las malas palabras, las injurias, los gritos, la intolerancia. ¿Quién es testigo de eso en las redes sociales? Es impresionante, ¿sí? La intolerancia, el desprecio, la ridiculización a través hasta de los mismos memes, ¿sí? Y los especialistas terminan hablando con respecto a lo que es la violencia sobre este tema, dicen que esa violencia es el reflejo de lo que se vive en la vida real. Entonces, si vemos un grupo de estudiantes en un colegio
donde todo el mundo perdió el control, se tiraron y que por lo que haya sido, es que aquí lo importante no es el motivo, es la falta de control que se tiene en este momento, ¿cierto? Vemos impresionantemente las redes sociales y uno ve que una famositica tuvo un accidente, entonces todo el mundo se vuelca a decir cada cosa, cada barbaridad y uno dice, güey, ¿sí? La falta y no estoy diciendo que esa persona tuvo o no tuvo, no, va a sufrir las consecuencias. Yo lo que hago es, Señor, hazla entender que es un llamado de atención, simplemente, ¿sí? Para que y dejemos el tema de la política, porque es impresionante, ¿sí? Que aunque yo esté en contra de alguien o de algún tema o de mi pensamiento sea diferente a otro, como la falta de tolerancia sale de control. Es increíblemente impresionante. Ahora, vuelvo a decir, los especialistas de violencia, sea verbal, emocional, porque es violencia en sí, que termina casi siempre siendo física, es el reflejo de lo que viven las personas, es preocupante. Porque entonces si yo pierdo el control, con quien yo esté, o en donde yo esté, es el reflejo, apliquémoslo a nuestra vida, de lo que hay en mi corazón. Que eso es lo que está pasando actualmente, ¿sí? Sea la pandemia, no creo que sea la pandemia en sí, no, la pandemia lo que terminó haciendo fue como poner la gota de agua que derramó el vaso para que todo saliera. Pero si hiciéramos un estudio dentro de estos 2 años donde las familias estuvieron más juntas, habría que ver qué tanta violencia verbal o física sufrieron niños, mujeres, hasta hombres mismos dentro del estar encerrados en la casa, ¿sí? Porque salió, explotó. Y uno de los índices más altos de divorcios y separaciones fue el tiempo de pandemia. Personas con 20, 25 años de estar juntas, al estar encerrados, salió lo peor de ellos, ¿sí? Y entonces es preocupante. Ahora, la pregunta es, para usted y para mí, ¿cómo yo reacciono cuando me ofenden o ofenden a un ser querido? ¿Cómo yo reacciono? ¿Sí? Como creyentes. Porque, mis amados hermanos, estamos en un mundo lleno de violencia verbal y, como lo dije ahora, emocional, que al final, lamentablemente, siempre va a terminar en violencia física. Y la violencia siempre va a ir acompañada con un corazón lleno de rebeldía. Entonces, si usted o alguno conoce o ha visto, ha experimentado vivir con alguien que es extremadamente violento, sea verbal o físicamente o emocionalmente, sépalo, no le digo que lo juzgue, no, es que usted tampoco está levantando un falso, sepa que ese corazón está lleno de rebeldía. ¿De rebeldía hacia quién? Primeramente, si es creyente, hacia Dios. Y si no es creyente, también, porque ya lo hemos hablado montones de veces. El no creyente no es una persona que no conozca o no ha oído a Dios y que sepa que existe un Dios y las reglas de Dios también. Ahora, si son estas personas llenas de rebeldía, creen que son gente, mis amados hermanos, que creen que son gente más fuertes. ¿Ustedes han visto eso? La gente violenta, la gente que en cualquier momento ¡plá!, tira el bombazo, tira la puerta o ¡pá!, el bombazo de la mesa o sea una pared, siempre es porque creen que ese es el método para controlar las cosas. O porque creen que son fuertes, creyendo que son los que van a perseverar en un mundo que solamente los fuertes son los que van a conquistarlo todo. ¿Cierto o no? Estamos rodeados en un mundo, en una cultura que le dice a usted, y ahí está la guerra de Rusia contra Ucrania.
el más fuerte, el que toma las cosas a la brava, sin importar con quién arrasa, con cuánta gente va a morir o las consecuencias de que va a dejar eso, son los que van a perseverar. Qué impresionante mundo en el que estamos ahora. ¿Qué me dice a mí la Biblia de esto? ¿Qué me dice a mí la Biblia? Es cierto que la Biblia dice que los fuertes, los violentos, que conste, ¿sí? Porque la palabra también dice que solo los violentos arrebatan el reino, pero está hablando de otra clase de violencia. Una clase de violencia no al golpe, no al grito, no a la intolerancia. Una violencia de decir, aquí me quedo, creo lo que dice la palabra, voy a pelear por mis convicciones, voy a perseverar en lo que el Señor a mí me ha enseñado. Esa es la clase de violencia, cuando dice que los violentos arrebatan el reino. Es todo lo contrario a lo que un mundo o la cultura nos dice. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Quiénes son esos fuertes, esos los que creen que los fuertes, los violentos son los que van a heredar la tierra? Busquemos Mateo 5:5. En Mateo 5:5, no sé si lo van a... ¿Café? Si lo puedes poner en las 60, porque no es que no la ande las 60, pero es que a mí se me complica. Yo tengo la costumbre ya hace bastantillo tiempo de que cada año yo estudio la palabra con diferentes versiones. Para no estudiar y leerla todos los años con la misma versión. Ahora que tenemos tantas facilidades, pues usemos. Entonces, hace muchos años tengo la costumbre de que cada año yo elijo una versión en particular para estudiar la palabra. Y yo voy a estar leyendo la versión de las Américas, por si lo encuentran algo diferente, ¿sí? Mateo 5:5 nos declara a nosotros quiénes son al final de todo, mis amados hermanos. Al final de todo, al final de cuando venga la Tercera Guerra Mundial y cuando venga la guerra del Armagedón y cuando venga el anticristo y venga la destrucción prácticamente de la raza humana, la palabra nos declara a nosotros quién es el que va a heredar la tierra. Usted se puede imaginar que hay una promesa que nos dice quién va a ser el dueño de todo esto. Sí, que en algún momento usted y yo no vamos a ser multimillonarios, vamos a ser el dueño de lo que estamos viendo. Amén. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Lo ven ahí? No son los que se consideran valientes, no son los que se consideran que no soportan nada y que son más bien los llamados a tomar autoridad, porque eso es autoridad. Gritar 4 gritos y decir, no, es que eso se hace así. O tomar un país a la fuerza y meter la guerra, no es lo que dice la palabra, es todo lo contrario a lo que nosotros estamos viendo o lo que la cultura enseña. Dice, felices, bienaventurados, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ¿sí? No mensos, mansos. Porque también hay que estudiar la palabra. Entonces, ¿recuerdan la última vez que enseñé? Que hice una pregunta y que les pregunté. No fue que les pregunté, es que se me salió en medio de la prédica que estaba haciendo. ¿Sí? Porque ya estaba. Que yo les dije, ¿cuál es la virtud por cual Jesús nos dijo que aprendiéramos? ¿Que predicáramos igual que Él? ¿Que amáramos igual que Él? ¿Que le tuviéramos paciencia como Él la tuvo con Pedro? No. Hay una virtud que Él enseña y nos dijo, ¿saben qué? Si ustedes quieren copiarme algo de mí, para que ustedes puedan ver victoria en su vida,
copien, aprendan de mí esto. Mateo 11:29. ¿Sí? Dice, aprendan de mí. Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Yo creo que si nosotros nos hubieran preguntado por algún momento, o no sé usted qué le cruzó en esos segundos, que hubiera Jesús, si nos hubiera preguntado, ¿ustedes qué quieren aprender de mí? Le hubiéramos dicho que el amor, como Él ama, un amor sacrificial, tal vez, ¿cierto? Pero vemos o su santidad, o su compasión, o su obediencia, o la fidelidad, pero vemos que es un Jesús, un Salvador, que como hombre, porque no lo está hablando como Dios, como hombre, enfatiza la importancia de ser mansos y humildes. Muy difícil para vivir aquí en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos en contra, o sea, estamos totalmente en contra, o no en contra, sino estamos totalmente diciendo todo lo contrario a lo que el mundo está enseñando. Él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Y lo enfatiza en sí como un hombre, como hombre. De hecho, que sabemos que él ni tan siquiera pecó y él se enojó. Aquí no está hablando de la palabra enojo, porque todo creyente sabe que no es que a nosotros se nos prohíbe enojarnos, nos podemos enojar. Lo que nos dice es que no pequemos con las consecuencias de ese enojo. La reacción que yo tome al enojarme es el pecado que nosotros cometemos. Porque podríamos enojarnos como, y lo vamos a ver más adelante, como que, ¿quién ha buscado cómo se enoja Dios? Usted sabe que la Biblia nos habla claro de cuando Dios se enoja, y deberíamos buscar qué es lo que Dios se enoja para que nosotros nos enojemos igual que Él. Y ahí sí, no vaya, sería una muy buena prédica. Jesús sabe muy bien que esas dos cualidades, mis amados hermanos, fuera de ser parte del fruto del Espíritu Santo, son cualidades que necesitan estar en nosotros, porque si no están en nosotros, primero, jamás las demás cualidades del fruto del Espíritu Santo se van a desarrollar. Y usted mira, no, ay, pastora, ¿cómo se le ocurre? La primera cualidad del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 es amor. Y yo amo. Ahora le pregunto, ¿en serio? ¿Usted ama? Pero usted es un impaciente. Usted le dice a sus papás, te amo. Pero cuando sus papás corrigen o dicen, no se meta, yo tengo tal edad. No diga. Eso es amor. Jamás alguien que no desarrolle primero la mansedumbre y la humildad va a poder esperar que se desarrolle las demás cualidades o virtudes del fruto del Espíritu Santo. ¿Sabían eso, mis amados hermanos? ¿Por qué Jesús entonces lo enfatiza? Jesús lo enfatiza por eso. Porque Él sabía muy bien que es mentira que nosotros podamos decir, no, yo sí amo. No, yo sí tengo paciencia. Pero cuando viene un momento de estrés, no importa donde yo esté, puedo estar en el paraíso más grande y hermoso, pero cuando viene el momento de que dice, ¿cierto o no? Entonces, quedamos como mentirosos. Usted sabe que nadie, que usted le diga te amo, pero usted tengamos esas explotaciones, como le digo yo, o esos subidos de alcaceres, cree que lo ama. No lo creen, porque es falso.
Porque llegamos al punto de decir, yo no creo que una boca que diga te amo, con esa misma boca me insultes, con esa misma boca no tengas un poquito de tolerancia para mí. ¿Amén o no amén? O está muy fuerte. Estamos hablando de ser mansos, ¿sí? Y humildes. También Jesús sabe que esas dos cualidades no son deseadas en nosotros. Y cuando yo digo no son deseadas, porque las pone como prioridad. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Descartó todo lo demás. No es que no tengamos que ser como Él. Sabemos que tenemos que llegar a lograr a tener el carácter de Cristo. Pero en primer lugar Él dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Él también sabe que esas dos cualidades, sus virtudes, no son deseadas. No hay algo en nosotros que nos deja ver la importancia de orarle a Dios que nos haga mansos y humildes. O levantemos la mano. ¿Quién ha orado por ser manso? En serio, ¿quién ha cerrado los ojos así, de verdad, y ha dicho, no, yo pierdo mucho el control, Dios, perdóname, esto tiene que acabar, yo necesito que se desarrolle en mí el fruto del Espíritu, esa parte del fruto del Espíritu es ser manso? ¿Quién ha orado así? Él sabe que no. ¿Sí? Pues bueno. ¿Cómo yo afirmo eso? La mayoría de veces, mis amados hermanos, la mayoría de creyentes hemos caído en el error, porque yo hice una encuesta, por quién ha orado más, por qué ha orado más con respecto al fruto del Espíritu, y hemos orado por paciencia, ¿cierto o no? Bueno, yo crié a mis hijos en el Evangelio desde pequeños, y uno está criando hijos, yo me acuerdo por mí, y uno decía, ¡ay, Señor, dame paciencia! Después aprendí que uno no debe pedir paciencia. Y yo lo he contado muchas veces. ¿Por qué? Porque ¿cómo se desarrolla algo en usted? Ya en las pruebas, en los sufrimientos. Entonces yo llegué a la conclusión de mí misma que si yo pedía paciencia por algo así, lo que estaba ganando era que hasta que no se me desarrollara, iba a seguir que yo tuviera que de verdad perder la paciencia y ver que las cosas que ellos hacían, perdiera yo esa paciencia. Ahí entendí que lo que tenía que orar era por mansedumbre. Necesito ser manso. Necesito ser manso, necesito ser manso, necesito ser manso. Amén. Ahora, no creamos, mis amados hermanos, que ser mansos es una virtud natural. Es que la mayoría de gente cree que ser mansos, bueno, vivimos en una cultura y lo vamos a ver ya dentro de un poquito, una cultura en donde nos enseñan que es que el manso es el menso, es el brutito, es el que se deja. Pero es algo en nosotros, ¿sí? Pero qué curioso, somos mansos con algunos, pero no con los que están cerca de nosotros. Porque ser mansos con los de afuera es muy fácil. ¿Ah? O usted se le para al jefe y le dice 4, cuando usted siente que se están haciendo una injusticia, ¿no? Usted se queda callado. Y todos hemos pasado, o creemos que ser mansos es ser educados o tener buenos modales. Y lo peor es que no nos damos cuenta que el no ser manso es pecado. ¿Por qué Jesús lo enfatiza? Mis amados hermanos, hoy nosotros tenemos que salir de aquí sabiendo que si yo no tengo desarrollada esa parte del fruto del Espíritu, que es mansedumbre o ser mansos y humildes, se constituye un pecado. Primero Él nos dijo, decidan si quieren aprender de mí. Jesús mismo dijo, aprendan de mí, ¿qué? Ser mansos y humildes. ¿Y por qué un pecado? Porque, mis amados hermanos, el que nosotros no podamos disfrutar de ser mansos y poder tener quietud en los momentos de crisis de nuestra vida,
va a primero poner una muy mala reputación al Evangelio y a nuestra fe. ¿Cierto o no? Que cualquiera se puede agarrar del pelo ahí saliendo. Pero que si nosotros como creyentes en algún momento le metemos 4 gritos a alguien en la calle, palo, todo el mundo lo sabe, hasta lo suben en las redes sociales. Si tuvieran la oportunidad, bueno, si fueran gente conocida. Nosotros nos salvamos, ¿eh? ¿Amén o no amén? ¿Cree usted o usted está convencido que sí es un pecado no ser manso? Porque si es así, entonces deberíamos hace mucho tiempo procurar y orarle a Dios para que se desarrolle eso en nosotros y también pedir perdón por la forma en que hemos actuado, a través de que haya momentos de crisis o dificultades con los que están cerca de nosotros y que cerca de nosotros, número 1, la familia de sangre, 2, familia de iglesia, tercero, que compañeros de trabajo y compañeros de estudio. Eso, la reacción de un creyente, donde quiera que esté, va a hablar mal de la fe. Y por eso usted escucha a mucha gente en donde dice, no hombre, para ser igual que tal, para ser igual que Will Smith, que se levantó en un arrebato y ¡fla! Está hablando de mal de nuestra fe. Está diciendo realmente que tenemos un corazón de rebeldía. Y dejemos las excusas de decir, es que tal me provoca, porque eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y cero humildad. Ahora venía hablándolo con Jason y Josh. Me imagino que ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con Armando Anduce y lo que dijo sobre que en el 2028, si dentro de 6 años el Señor viene en su segunda venida. Y cuando salió la noticia y todo, entonces eso demuestra que somos muy humanos, ¿eh? Pero cuando salió la noticia y todo, o sea, en ningún momento, por lo menos a mí, nunca me pasó el hecho de decir, porque uno sabe que él tiene 46 años en el Evangelio, que él es especialista en esto. La rama principal es todo lo que es escatología, el estudio de los últimos tiempos y todo eso. Y después, como 2 días después, él todavía, encima de todo el ataque, la falta de intolerancia, es que yo a veces lo entiendo cuando uno dice, bueno, que pasa en el mundo no creyente, pero el creyente, con toda la falta de respeto cuando uno leía los mensajes y todo, nadie pudo haber pensado, oye, tal vez él lo hizo con la intención de que reaccionáramos. Sí, son 6 años lo que falta. ¿No cree usted que sería bonito? No sabemos ni el día ni la hora. Y él no está alejado, él está hablando de la higuera de Mateo 24, y está hablando de Israel. Y cuando uno estudia el pasaje, lo hablé el domingo pasado con Gilbert en la casa, y yo le decía, sí, amor, es que eso es la higuera, está hablando de Israel y de cuando Israel se hizo nación en 1948, aquí son 80 años, dentro de 6 años son 80 años. Y la profecía dice, esta generación no pasará. Y él se adelanta. Y 2 días después él dice, bueno, si el Señor no viene dentro de 6 años, en el 2028, pues ahí sí me pueden llamar falso profeta. Entonces yo dije, sí, la embarró más. Pero fue algo tremendo sobre las redes sociales. No en todas las redes, en las páginas de creyentes, ¿cierto? Qué falta de intolerancia. Porque no le valió el tener 46 años. Y fue ayer o anteayer en la tarde, él hizo otro video
yo creo que fue antier, hizo otro video pidiendo perdón. Mis amados hermanos, eso es humildad. Porque se atrevió a hacer otro video diciendo, me equivoqué. Eso es humildad y mansedumbre. Otro hubiera dicho, tengo 46 años de tener esto, yo soy experto en eso y de todos modos, ¿para qué les voy a pedir perdón si ustedes me han tratado súper mal, han tratado a mi familia, han tratado a mis hijos súper mal? No, él se paró ahí y pidió perdón y dio la cara. Y se veía realmente con dolor en su vida por lo que había dicho. Bueno, analizando bien el video, verás cómo me gusta a mí analizar los videos. Analizando bien, él en ningún momento dijo que no iba a pasar, tampoco. Así que estemos prestos. Pero volviendo al mismo tema, mis amados hermanos, ¿qué creen o se han puesto a pensar? ¿Qué creen, qué piensan los que viven cerca de nosotros como familia, como hermanos de la iglesia, como jefes o compañeros, cuando nosotros perdimos los estribos, cuando gritamos, cuando nos enojamos al tal extremo que se levanta la ira y arrasamos con lo que sea en palabra o emocionalmente y lamentablemente muchas veces físicamente? ¿Se han hecho la pregunta qué piensa que está a la par mía? ¿Cómo se sintió? ¿En serio? ¿Qué opinión tiene? O simplemente yo tengo que decir, mis hijos son mis hijos, yo los tuve, tienen que amarme tal y como yo soy. ¿Será? O hay una preocupación en nosotros en decir, uy Dios, ¿qué pensará mi hijo con este arrebato que yo acabo de tener? Con esta falta de respeto, con estos gritos, con esta falta de intolerancia en mi vida. ¿Qué pensarán? ¿Cómo verán el Evangelio? Mis amados hermanos, esa es la respuesta de por qué mucha gente, familia, no conoce al Señor. Lamentablemente. No quiere nada con la fe. Porque no conciben en sus mentes que alguien pueda decirse ser creyente y decir que ama a Dios, pero tiene sus arrebatos. Y es que la otra persona no sabe que no se ha desarrollado el fruto del Espíritu. Puede tener 30 años, pero no se ha desarrollado ni tan siquiera la cuarta parte del fruto. Recuerden, es solo un fruto, con muchas virtudes. Y vea, busque ahí, no sé si se quedó en Mateo capítulo 11, vamos a ver lo que Jesús nos dice. Vea lo que Jesús nos dice en Mateo 11, 28 y 29, se la leo en la versión de las Américas. Dice, y no se quite de su mente la palabra manso, pero vea, vengan a mí, dice, ¿a quién? A Jesús. Todos los que están cansados y cargados, es decir, toda la gente que está cansada, que está cargada, que está desilusionada, que está estresada, que está ansiosa, que está en depresión, dice, y yo, ¿qué? Los haré descansar. Sigue el 29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Recuerdan el yugo? El yugo es la pieza de madera que se le pone a los bueyes y se busca un buey parecido para que no sea igualitario el poder, la fuerza y todo. Jesús está diciendo en otras palabras, vengan a mí ustedes, los que no tienen paz, los que están cansados, los que están ansiosos, los que no puedan aguantarse más, vivir en este mundo con todas sus reglas, con todas sus cosas, los que les han metido quién es el más fuerte, vengan a mí, yo los haré descansar, pero dice, condición, tomen mi yugo, o sea, párense a la par mía y pónganse en el yugo que yo uso. Sigue diciendo. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos el yugo de Jesús y caminamos a la parte del amarrados de Él,
viendo donde Él ve, caminando por donde Él camina, jamás vamos a poder desarrollar en nosotros lo que Él dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Y aquí sigue diciendo eso: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. No es de los dientes para afuera. No es que yo soy manso y soy súper educado y soy súper tolerante y tengo mucha paciencia con el compañero tal que lo veo tal día o con aquel amigo que no vive conmigo. No, está hablando de la gente que está cerca. Y dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y tremendamente termina diciendo el pasaje: y hallarán, ¿qué? Descanso. ¿Para quién? Para sus almas. Vea todo lo que pueda traer, desarrollar primero, y la frase: aprendan de mí. Dice que va a traer descanso para las almas, mis amados hermanos. Y primero, descanso para las almas nuestras. Y adivíneme para quién más. Para los que están cerca. Por eso es que Él dice: aprendan de mí. Él hace una invitación y nos dice: si ustedes se ponen mi yugo y están a la par mía y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde, van a traer descanso para ustedes y descanso para los que están cerca. Vengan a mí, dice, vengan a mí. Ya es la invitación. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él no dijo: vengan y yo les daré agua, yo les daré comida, yo les daré peces, yo les daré... No, yo los sanaré físicamente. No, dice: vengan a mí y yo los haré descansar. Si ustedes se dejan poner el yugo del Señor sobre ustedes. Es como que Jesús venga y Él haga esta mano aquí y nos agarre. Ahora sí, camine conmigo. Sufra como yo sufrí. Aprende a estar callado como yo estuve callado. Camine los caminos que yo caminé. Y yo los haré descansar. Amén. O sea, es impresionante cuando Él dice: aprendan eso. Mis amados hermanos, una persona, y hablándolo personalmente, individualmente más bien, cuando una persona aprende a descansar en Dios, inmediatamente comienzas o aprende más bien a ser manso y humilde, inmediatamente comienza a descansar en Dios. Porque yo no sé, pero cuando uno ha vivido estallados de enojo, de ira, si usted es creyente, después usted se siente horrible. Porque tenemos un enemigo que lo primero que va a hacer es va a venir y nos va a acusar de por qué, ¿cierto o no? Ni tan siquiera Dios nos acusa. Tenemos un enemigo que nos va a poner ahí el dedo en la llaga y dice: viste, caíste. Ay, ¿qué pensarán de usted? Ay, si dice ser creyente. ¿Y para qué va usted a la iglesia si usted no ve como usted habla? ¿No ve lo que acaba de decirle a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus padres? Y el que es creyente inmediatamente capta que está siendo acusado y dice: uy, no, yo aquí tengo que ir a pedir perdón a los que ofendí y después pedirle perdón a Dios. O hágalo al revés, pídale perdón a Dios y que le dé fuerzas y que sea humilde, ir y poner la cara y decir: ¿sabe qué? Yo estoy mal. Porque esa no es la actitud de alguien que conoce al Señor. Entonces, cuando aprendemos a ser mansos y humildes, disfrutamos de descansar y nuestras almas disfrutan de paz. Eso trae beneficio no solamente para nosotros, también beneficio para los que viven cerca de nosotros. Al contrario, la ausencia de no tener mansedumbre o ser mansos y humildes
trae a nuestras vidas una falta de paz, una falta de tranquilidad y personas totalmente ansiosas. Y una persona totalmente ansiosa o preocupada es una persona que con la mínima situación va a estallar y pierde el control. La ausencia de humildad no nos permite venir a Jesús, es lo que acabo de decir, ¿sí? Y reconocer nuestros pecados y buscar perdón para nuestros pecados. Lo que hablamos del doctor Alducin, el pastor Alducin, ¡qué humildad de hombre! A como se volvió el mundo evangélico contra él, que no lo estimó de haber sido un hombre con 46 años de una carrera intachable, solo porque dijo algo, perder los estribos y ya llamarlo falso profeta. Es que llamar a alguien falso profeta es muy grave, si se entiende bien el significado de eso, ¿no? Pero él escogió ser humilde, amén. Dice otra cualidad que cuando uno se pone a pensar, porque Jesús dice que aprendan de él. Mis amados hermanos, si nosotros leemos los evangelios, nosotros veíamos que era muy raro, excepto cuando Jesús hacía milagros, se predicaba, que él se apartaba aparte para orar, como para recobrar fuerzas y estabilidad emocional y espiritual. Él siempre estaba con gente. Él siempre estaba con las multitudes. Multitudes, sus discípulos. Y los niños, los papás se atrevían a traer a los niños para que oraran por ellos. Es que una persona mansa y humilde va a tener siempre gente que desea estar a la par. Si no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Alguien que tiene la mansedumbre del Señor y la humildad. O sea, ustedes han puesto a pensar qué bueno sería para nosotros los padres haber aprendido a ser mansos y humildes para cuando los hijos entraran a la preadolescencia. Un hijo no le cuenta sus pecados a un papá, ¿saben por qué? Porque un hijo sabe cómo va a reaccionar el papá. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Si un hijo sabe que el papá lo va a ver y se va a quedar callado, tal vez se va a poner a llorar, pero no va a gritar, no va a perder el control, no lo va a tratar como si fuera la peor cosa del mundo y que ese hijo se convirtió en una maldición. ¿En qué momento lo traje a este mundo? Porque... ¿Sí? Si un hijo sabe que tal vez iba a llorar, pero que lo va a escuchar con paciencia, no lo va a señalar, le va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Si tú te apartes de tu pecado, si tú quieres restaurarte, yo estoy aquí, yo estoy para extender tu mano. Un hijo va a hablar y va a ser el primero que busque para tener y decirle todo lo que está enfrentando afuera en el mundo. Si no, no lo va a hacer. Jesús vi dentro de él esa virtud, cualidad de ser manso y humilde. Para la gente cerca de él era fácil conversar con él, ¿sí? Era como muy fácil apegarse. ¿Ustedes recuerdan a un Juan? Que dice que Juan, ¿qué? Se le recostaba a él. Y después una María, en medio de que Marta estaba toda afligida, haciendo el oficio para servir al mismo Señor. ¿Qué hizo María? Se le puso ahí a los pies, porque ella quería estar ahí, y todavía Jesús dice, es que ella escogió la mejor parte. Jesús tenía un magnetismo, mis amados hermanos, que atraía a las personas. Pero usted se puede imaginar a un Jesús siendo Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, que traen a una mujer en el lecho mismo del adulterio. Ahí en el plan con el hombre. No llevaron al hombre, pero eso es otro tema. Y la traen y la tiran ahí.
¿Cuál fue la reacción de él? Se puso ahí a hacer garabatos, porque no dice qué hizo, nada más él esperó el tiempo, el tiempo para que los ánimos de las personas que estaban ahí se bajara. Él sabía y había visto que todo mundo, dice la palabra, que desde el más pequeño hasta el más grande tenía piedras para apedrearla. ¿Y qué dijo él? El que está así, el que está libre de pecado, no es que tire la primera piedra, no, el que no haya pecado, el que esté libre de pecado, el que realmente esté en una santidad que si cae muerto aquí, inmediatamente se va derecho al tercer cielo, tire la primera piedra. ¿Y qué hizo? Dice, desde el más anciano hasta el más joven, comenzó a botar las piedras. ¿Por qué? Porque ¿quiénes somos nosotros para señalar a alguien cuando somos pecadores iguales? ¿O somos tan humanos para decir, no, yo sí tengo derecho de llamarle la atención porque yo tengo mi título universitario? ¿Usted cree que para Dios vale eso? Ay, es que yo soy el mayor de la casa. Ah, es que yo soy el padre. Todo el mundo tiene que hacerme caso y callar cuando yo digo, así se hacen las cosas y punto. Ah, es que yo soy el que pago. Ah, es que yo soy el que traigo la comida. Jesús tenía un imán en su personalidad y parte de ese imán era esa mansedumbre y humildad que formaba parte de él mismo, que lo ejercía delante de todas las personas y hasta el más violento como un Pedro, con su temperamento tan violento, era atraído a Jesús por la forma de ser él. ¿No es cierto? Ahora, no nos equivoquemos, mis amados hermanos, porque tal vez estén pensando, es que yo soy muy callado, soy manso de naturaleza. No necesariamente la persona callada es mansa. No caigamos en el error de pensar que somos Pedritos, ¿eh? ¿Cuál es el chiste de Pedrito? Que llega a la escuela y está de pie y la maestra llega y le dice, siéntese. Y siéntese. Y si no se sienta, le manda la boleta. Y Pedrito se sienta y le dice a la maestra, ve, qué bien, qué obediente. Y Pedrito le dice, no, en mi mente estoy de pie. No quiere decir que el que está siempre callado sea una persona mansa, porque la mansedumbre se ejerce desde el interior, ¿sí? Ahora, vea qué interesante. Entonces, la mansedumbre para nosotros como creyentes no es una opción, no es si yo quiero, es que es una obligación que nosotros luchemos para que se desarrolle en nosotros. Porque el Maestro, el Salvador del mundo, el que nosotros tenemos que lograr copiar no, que se desarrolle en nosotros el carácter de Cristo mismo, antes de que nosotros partamos con el Señor o el Señor venga por nosotros, es de Él. Él dijo, aprendan de mí. ¿Por qué no se desarrolla el fruto total del Espíritu en nosotros? Porque buscamos partes del fruto que nos convengan. Pero estas dos cualidades o virtudes es muy difícil que las busquemos. Gálatas 5:22, se lo vuelvo a repetir. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué cito Gálatas 5:22? Porque cuando usted, antes de llegar a leer Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, está hablando todo lo que es el fruto de la carne, ¿cierto o no? Y está toda la lista, del versículo 18 al 21, está toda la lista del fruto de la carne, ¿sí? No lo copié, ya todos lo saben, y si no, ahí está,
De Gálatas 5, del 18 al 21, está todo lo que son el fruto de la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora, ¿por qué no se desarrolla? Si usted estudia Gálatas 5, 22, ¿por qué no se desarrolla tan rápidamente en nosotros el fruto del Espíritu? Porque las obras de la carne, con sus pasiones y sus deseos, están muy vivas en nosotros. Dentro de esa lista, que está en Gálatas 5, dice gritería, enojo, ¿cierto, no? Las pone casi en un mismo nivel de fornicación, adulterio. Los deseos de la carne, podemos decir ser creyentes y haber aceptado a Cristo, pero que hasta que no nos enfrentemos a esas obras de la carne, a sus pasiones, a sus deseos, no se va a desarrollar el fruto del Espíritu como debería ser, lamentablemente. Entonces vemos, porque usted mira, mis amados hermanos, usted miran, pero pastora, si yo acepté a Cristo, tendría que las obras de la carne haber quitado de nosotros. Va a seguir ahí, mis amados hermanos. ¿Quién dice eso? La carne, nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, o quién no sabe cuál es su debilidad. Todos nosotros, aunque hayamos venido a Cristo, busquemos vivir en santidad y en la voluntad de Dios, sabemos cuál es nuestra debilidad y tenemos un enemigo que va a luchar todos los días para que esas obras de la carne revivan una y otra vez en nosotros. Porque la intención de Él es que nuestra alma se vaya a... Y nunca van a ser aplacadas si nosotros, número uno, no tomamos el fruto del Espíritu y decimos, mi vida se va a regir basado a lo que es el fruto del Espíritu. En otras palabras, el carácter de Cristo mismo. Y cuando usted termina con el fruto del Espíritu, termina mansedumbre, lo voy a leer, dice mansedumbre y termina diciendo dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Mis amados hermanos, qué necesidad, pero para estudiar el dominio propio sería solo el tema de dominio propio. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de tener dominio propio? ¿Cierto? Por todo lo que hicimos antes, por la falta de testimonio que eso provoca, que provoca que las demás personas no quieran nada con el Evangelio, cuando ven en nosotros que nos contradecimos diciéndonos cristianos, pero vivir con ciertas actitudes increíbles. Ahora vean, el significado de la palabra mansedumbre. La mayoría de traducciones al español se traduce como gentileza, se traduce como bondad, se traduce como dulzura, paciencia y comprensión. Y no es que esté mal esas traducciones, pero el original, el griego original, cuando se usa la palabra mansedumbre, se refiere a un animal que ha sido domesticado. No lo estamos llamando animales, ¿eh? No, para nada. La referencia es, por decir, como un caballo joven o un potro. Ustedes han visto esos caballos que son salvajes, le decimos nosotros, porque no han sido domados, no han sido montados. Es como ese potro joven que no ha sido domesticado, tiene mucha fuerza, tiene muchos impulsos, él patea, él relincha sin control, salta a dos patas. No sé si ustedes han visto caballos así. Bueno, en mi casa no tengo un caballo, pero tengo a alguien parecido, ¿sí? El hijo de Andrés y yo patea, se para de sus patas, relincha, es tremendo y tiene un fuerzón increíble. Dice que entonces el original se está refiriendo a eso, a este animal, a este potro joven que tiene mucha fuerza, tiene muchos impulsos, él patea, él relincha sin control, salta de dos patas y no puede ser domado, pero cuando se toma y se doma,
La pregunta sería, cuando un caballo de estos es domesticado o se doma, ¿pierde su fuerza? ¿No? No pierde su fuerza. Simplemente, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Responde al que fue, al quien lo domó. Es decir, responde a su amo. Él no pierde su fuerza, él no pierde sus impulsos, él podría relinchar y pararse y perder el control, pero cuando él fue domesticado, él responde a su amo. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es ser manso? No quiere decir entonces que manso es alguien que no tiene fuerza, que no tiene carácter, que no decidió gritar. No. Es alguien que decidió tomar todas esas emociones y ponerlas bajo el control de su amo, que en este caso es Cristo Jesús. ¿Que la perdió? No, decidió no ser así. Así de fácil. Entonces, mis amados hermanos, un cristiano manso aprendió o se dejó domesticar y tiene todas sus emociones, todos sus impulsos y todos sus instintos bajo control. Eso es ser manso, eso es tener mansedumbre. Todos sus instintos, cuando usted más quiere gritar, cuando usted quiere más enojarse, cuando usted dice, están cometiendo una injusticia conmigo, yo voy a defenderme, usted dice, no. Yo me someto al que me dice que aprenda de él, que él es manso y humilde. Yo me someto al que me dio la salvación. Y lo vuelvo a repetir otra vez, mis amados hermanos, es que nosotros venimos a Cristo y cuando escuchamos, más en estos tiempos, ¿sí? La palabra manso, estamos pensando que es alguien inmenso, alguien que es débil, que no tiene fuerza. Si es un hombre, es que le falta hombría, ¿cierto? Y hay memes donde le dice, y los hombres salen diciendo, no, es que yo soy de los que le hago caso a mi esposa porque me quedo callada. Entonces los otros dicen, no, es que este no es un hombre, le canta la gallina. Si es una mujer o mujer más tonta, que se deja pisotear. ¿Usted no ha visto? Empodérese. Usted tiene los mismos derechos, meta 4 gritos igual, patalee, tiene que patalear. Ese que no sirve para nada. ¿Se han visto las mujeres juntas? Seas tontas. ¿Sí? No se deje pisotear. Si Dios si es creyente, hasta usamos la Biblia y todo. ¿Sí? Ni que se diga, ¿sí? Recuerda a Débora. Débora mandaba a los hombres. ¿Cierto? No es que sí, es que nosotros no hablamos igual que los del mundo, pero usamos la Biblia. Pero la mansedumbre y la humildad, que entonces es fortaleza bajo dominio, bajo control. No perdemos la fortaleza. No perdemos la fuerza que tenemos, es todo lo contrario. El mundo al manso, al hombre y a la mujer mansa la llaman débil. Dios lo llama fuerte. Es el fuerte. Es el que dice, es el que dice, mi fuerza interior no la voy a usar para bajarme al nivel o causar o comportarme como los demás. Ahora vean, mis amados hermanos, que a través del Espíritu Santo nuestra fuerza, nuestros impulsos, nuestras emociones pueden ser controladas a través del Espíritu Santo. Y es una gran fuerza interior. Junto con la convicción para enfrentar situaciones difíciles y adversas sin recurrir a la violencia y caer presa de sentimientos de ira y rencor. Mis amados hermanos, no hay justificación para un creyente que pierde el control. No lo hay.
ante los ojos de Dios, ante los ojos del ser humano. Ahora, un cristiano manso no es rencoroso, no busca vengarse. Un cristiano manso no es ofensivo. Sí, si me ofenden, voy a usar palabras. Busca poner argumentos para que se le dé la razón. Un cristiano manso, es más, no pone argumentos para que él le dé la razón, mis amados hermanos. Es más, un cristiano verdaderamente manso no le interesa tener la razón, que está más grave. No le interesa decirle al esposo, a los hijos, al esposo, es que ¿sabe qué? Yo tengo la razón y pelear por ese derecho. No le interesa. Porque sabe muy bien lo que es ser manso y humilde, pero también sabe que feliz son aquellos que son pacificadores. Porque el pacificador, el que busca la paz de donde esté, son los llamados ¿qué? Hijos de Dios. Un cristiano manso sabe perfectamente controlar las situaciones, ha dejado los arrebatos emocionales, pasa por alto las ofensas y perdona prácticamente de inmediato, porque sabe muy bien lo que dice Mateo 16, 14 y 16, que dice, perdonen. ¿Por qué? Para que sean perdonados. Pero a mí me impacta la frase donde dice, el manso, verdaderamente que es creyente, no busca tener la razón. El cristiano manso no menosprecia el consejo de los mayores, que son sabios. El creyente manso no busca lo suyo, no se centra en sí mismo, ni en mis necesidades. No se cree importante, no es respondón. Qué importante es eso. No grita para ejercer poder y dar temor a su familia, pero delante de los demás disimula ser manso. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo es, vean mis amados hermanos, ustedes dirán, pastores, que eso pasa en las familias no creyentes. No, mis amados hermanos, no, eso pasa dentro de nuestras familias. Gente que está, hijos, mujeres y hombres que están recibiendo violencia emocional y verbal. Pero esas personas se congregan en las iglesias y delante de las iglesias hacen toda la pantomima, que son personas mansas, llevaderas, tranquilas. Y se acercan a la familia, al esposo, a los hijos, y dice, qué bendición tener esa esposita que Dios le ha dado. Y el esposo dice, ay, su piel. Y se acerca donde los hijos de esa pareja y le dicen, ay, qué bendición, que usted, ay, yo hubiera deseado tener el papá como el que usted tiene. Ay, qué engañado está. La persona creyente que es verdaderamente mansa no pierde la calma fácilmente. No anda con exigencias, no busca a quien amedrentar, no es rebelde, ya lo vimos, que es un corazón rebelde, totalmente alguien violento. Porque el rebelde no tiene control de sí mismo, no se quiere dejar guiar, se vuelve violento, saca su propia miseria de dentro de él y reacciona con diferencia, con enojo, se acalora cuando habla y es para insultar, usando palabras llenas de veneno, como, yo no sé usted, pero yo puse las de mi época, ¿sí? Bruto, no sirve para nada, cabeza hueca, del
¿cómo era? Del corredor de la casa no va a pasar. Si es una mata, no. El manso no reacciona a ninguna forma de violencia, sea exterior, pero tampoco mental. ¿Qué me refiero yo mental cuando yo dije, el manso no quiere decir que sea alguien callado, porque mentalmente puede ser que sea alguien muy violento. Y esté hablando y diciendo cualquier barbaridad y matando a la persona, como cuando Jesús enseñó, ¿sí? Que ya no era adulterio cuando caíamos en adulterio físico, el adulterio comienza mucho antes en mi mente, o cuando yo deseo algo en mi mente que no tengo que desearlo. El manso es alguien que aparenta ser calmado, pero en su mente hasta puede estar matando a alguien. No reacciona a la violencia emocional, no se llena de amargura, no busca intimidad, desalentar, desanimar a nada ni a nadie. El manso no lucha. La persona mansa, creyente, no lucha contra la voluntad de Dios. Y quiero decir algo claro porque siento, no lo tengo aquí escrito, pero siento que ustedes tal vez estén haciendo la pregunta, ¿qué pasa si alguien viene y me agrede? Porque puede pasar, ¿cierto o no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan si alguien llega y le agarra usted el pelo y usted tal vez no hizo nada? ¿Sí? Claro que si ya buscó, sí, aténgase a las consecuencias y sea humilde. Y sostenga, bueno, yo lo haría. Si yo provoco, yo trataría de calmar a la persona y pido perdón. Y me humillo, porque yo busqué. Si es que alguien viene, porque también está en defensa propia, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí de la Biblia sobre que yo me pueda defender en defensa propia? ¿O ustedes creen que, por ejemplo, si llega un ladrón con una AK de esas semejantes a la casa del hermano Oscar, y el hermano Oscar dice, sí, no, mátenlos? ¿Entienden el punto? ¿Sí? Es muy diferente a lo que estamos hablando en este momento. Si hay alguna agresión en cual yo tengo que defenderme en defensa propia, es muy diferente a la violencia que estamos hablando ahora. Si usted por X razón entra a alguien y usted tiene que defenderse y golpea o manda al hospital a alguien, es en defensa propia. Usted no es un asesino en su corazón, que es muy diferente. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que todo esto sale del corazón. Que sale del corazón. Entonces, un cristiano manso, bajo el dominio del Espíritu, no tiene ningún problema en someterse a lo que la palabra de Dios dice. Es más, tiene el deseo y comprende que lo mejor para vivir y pasar este tiempo aquí en la tierra y lograr obtener el carácter de Cristo es someterse a lo que Él dice en su palabra. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que la humildad es la virtud en nosotros que conoce y acepta sus propias debilidades. Eso es humildad. El que reconocer que nosotros somos débiles, el reconocer que nosotros nos equivocamos, el reconocer que sí, hemos perdido el perdón, pero ¿cuántas veces hemos perdido el perdón? Pero ¿cuántas veces hemos sido inhumildemente y pedimos perdón? Perdemos el control, perdón, y pedimos perdón. O mejor ya hay tanto y sabe que a los 3 días lo vuelvo a hacer, entonces ¿para qué voy a estarle pidiendo perdón? Por Dios. El humilde no le importa bajarse frente a los demás, y lo vimos en estos días con el pastor Anduce. No le importa bajarse ante los demás, escuchar a los demás y tomar en cuenta su opinión, lo que hablamos al principio. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los que viven a la par mía de mis actitudes, de mi forma de tratarlos, de mi forma de hasta de pedirles las cosas?
Mis amados hermanos, hasta como se piden las cosas, usted se nota si usted es manso o no es manso. ¿Quién dice que porque yo estoy con mis hijos yo les voy a decir, Jocelyn, póngale padre, traiga tal cosa? Es que seguro usted es muy educada. No, no es educada. Es que no importa quién sea, uno dice, no me podrías hacer el favor de traer tal cosa. No me podrías hacer el favor de darme tal cosa. Porque la palabra dice que de todas las palabras que salgan de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Quiere decir que a la par suya, a la par mía, hay un ángel escribiendo, dijo tal cosa de tal forma, dijo tal... ¿Usted se imagina? Sigue diciendo, reconoce las virtudes de los demás, la persona humilde, ofrece respeto y confianza porque valora el trabajo y el esfuerzo de los demás. En otras palabras, la humildad es como te ves a ti mismo y también como ves a otros. Cero soberbia, cero orgullo. La mansedumbre, entonces, es algo más externo. Todos lo pueden ver. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es como nosotros reaccionamos. Lo acabamos de ver, ¿sí? Es el que no grita, es el que no se desespera, es el que... Y quiero terminar con esto, mis amados hermanos, es que las personas que les cuesta mucho lograr desarrollar la mansedumbre y la humildad, son personas que durante toda su vida han acumulado tal vez mucha ira. Y al acumular mucha ira no pueden desarrollar la mansedumbre en sus vidas. De hecho, que la definición de mansedumbre es la falta de ira en nosotros. Recuerda, no es la falta de fuerza, no es alguien débil, es que no hay ira. Es decir, no llega a ese extremo de ira, de querer matar a alguien. Recuerden que la ira crece en el corazón de una persona llena de rebeldía, llena de orgullo. La ira no crece en un corazón humilde. Recuerden la definición de ira. Ira va a entrar a la palabra enojo, irritación, cólera, indignación, rabia, furia. La ira es la respuesta emocional más fuerte, intensa e incontrolable. Cuando usted llega a ese nivel de ira, es cuando todo el mundo dice, quítese porque perdió el control. Y hay algo bien interesante, mis amados hermanos, es que pensemos por un momento, ahora que vamos a tomar la cena del Señor, y los momentos más cruciales y más difíciles que Jesús enfrentó, empezó en la noche en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan? Cuando Pedro, en su momento de cólera al ver que Judas llega con los soldados romanos y los fariseos y los maestros de la ley, agarra una espada y le corta la oreja a un soldado, en su momento más difícil, ¿sí? Donde la palabra dice que él sudaba gotas de sangre antes de ese momento de agonía. Él agarró la oreja y sanó al soldado. Eso es el manso. Jesús no se enojó, no se llenó de ira. Cuando lo juzgaron o lo señalaron, cuando le dijeron que sacaba demonios en nombre de Belcebú, del diablo. Es más, mis amados hermanos, lo más impresionante de Jesús es que cuando él pudo hacerlo, él no era Dios. Él no era Dios, él no tenía toda su fuerza, todo su poder y toda la autoridad, donde dice que él podía mandar ángeles a que lo defendieran. No lo dijo, lo hizo. No lo hizo.
Y él sigue diciendo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Increíblemente, porque el pueblo de Israel todavía está esperando a su Mesías, porque el pueblo de Israel estaba esperando un líder totalmente en contra de alguien así. Y se les olvidó las profecías. Por ejemplo, en Isaías 42, del 1 al 2 dice, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones, no clamará, no gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, con fidelidad hará justicia. ¿Qué dice? Dice Dios, este es mi escogido, yo lo sostengo, ¿sí? A quien yo me deleito sobre él he puesto mi espíritu. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en el templo? Sobre mí ha venido su espíritu. Dice, él no clamará, no gritará, no alzará su voz por las calles. Y lo más impresionante cuando usted lee Isaías 42:3, donde dice no acabará de romper la caña quebrada, es cuando cada momento que se acercó a alguien como la mujer samaritana, él se desvió del camino en mediodía y a buscar una mujer quebrada. Él dijo, él no la va a terminar de quebrar. Él dijo, ¿qué hizo? El agua que se bebe de mí, la que yo ofrezco, es la que nunca, el que la bebe nunca tendrá sed. No la quebró. No le dijo, mujer adúltera. Recuerda el pasaje que dices bien, el sexto con el que tú vives no es tu esposo, ni los 5 anteriores eran tu esposo. No la quebró, no le dijo, sí, váyase al infierno. No la quebró. Eso es lo que está diciendo Isaías 42:3. Dice, no apagará la mecha que apenas arde. Él no vino y como un dictador y vio a la gente débil donde está prácticamente muriéndose y apagó eso y dice, por si son unos malagradecidos. ¡Pah! Todo lo contrario, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento hablan del Mesías que vendría y no iba a levantar su voz. No iba a gritar. Y en los momentos de más angustia en su vida, ni tan siquiera se iba a quejar. El Mesías que hablan del Antiguo Testamento no era rudo ni áspero para hablar. Y vea lo que dice Isaías 42:3, dice, no acabará de romper la vara quebrada. No importa quién era, él iba a ser tierno y dulce para hablar. Amén. Póngase de pie. La palabra del Señor nos dice que en 1 Corintios 10:23, que todo me es lícito, pero no todo es provechoso o me edifica. Nosotros al final tomamos la decisión si queremos aprender de Jesús o no aprender. Que en los momentos de crisis yo puedo usar, como dice Proverbios 15:1, usar las palabras suaves, la blanda respuesta, como dice la palabra, ¿sí? En el 60, que quita la ira y que evita que se suba el furor o el enojo y se enciendan los ánimos. Si hoy en esta mañana simplemente usted sale de aquí con que no ser manso y humilde es pecado ante los ojos de Dios, la hicimos. Amén. Y no olvidemos lo que dice Isaías 53:7, donde dice, fue afligido, fue oprimido, pero no abrió su boca. Como cordero es llevado al matadero y como oveja que antes
ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Recuerde lo que dijimos al principio. Los mansos, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Y los mansos son los que van a heredar la tierra